¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Antonio García, R3 de Ginecología en el Hospital de Toledo. Y yo soy Inés Rodríguez, R2 de Ginecología Obstetricia, también aquí en el Hospital de Toledo. ¿Qué tal? Hoy veníamos a hablar sobre, a vosotros que sois futuros residentes, sobre la especialidad de ginecología y obstetricia aquí en el Hospital de Toledo. Queríamos empezar a hablar, bueno, en primer lugar os vamos a hacer un esquema general de toda la cronología de la especialidad durante los 4 años de residencia. Habíamos pensado en bueno, como es lógico, os vamos a hablar primero sobre qué se hace en los 2 primeros años, que es principalmente pasar por las rotaciones de obstetricia. Queríamos empezar hablando un poquito de las rotaciones durante estos 2 primeros años. Vais a empezar los 9 primeros meses rotando en paritorio. Aproximadamente son unos 4 meses de rotación. A lo mejor ahora un cambio nuevo que va a haber de cara al año que viene va a ser que todos estos años nosotros somos 3 residentes por año. Un cambio nuevo que va a haber este año va a ser que vais a ser 2. Entonces, eso también seguramente afecte un poquito a las rotaciones, pero durante los últimos años lo que hemos estado haciendo es rotar 4 meses a lo largo, repartido durante el primer año por paritorio, 2 meses por urgencias, otros 2 meses por la planta de puérperas. Esas serían las primeras rotaciones que vais a hacer, que también os van a ayudar de cara a las guardias, que ya hablaremos luego más tarde. Y luego, durante el primer año también se termina rotando 3 meses en la consulta de obstetricia, que es la consulta de tocología, y un mes en el centro de salud. Así os queríamos hablar sobre todo las rotaciones más importantes durante el primer año yo considero que la rotación de paritorio. Pues queríamos empezar un poquito pues comentando pues cuántos partos al año, que suele ser una pregunta muy común. ¿Cuántos partos al año hay aquí en Toledo? Suele haber en torno a 2.700, 2.800 por año. Si es un año bueno, por ejemplo, este año está viendo los últimos meses una media de 8 o 9 partos al día, pues podría llegar hasta unos 3.000 partos al año. También soléis tener muchas dudas sobre qué instrumentales solemos emplear, que nosotros aquí en el hospital empleamos todos. Es verdad que últimamente hacemos muchas ventosas respecto a forceps y espátulas, pero los adjuntos siempre depende de con qué se maneje mejor el adjunto, pero hacemos todo, hacemos forceps también y espátulas. Y también tenemos kiwis. Luego, cesáreas. El porcentaje de cesáreas es alto, por encima de un 20%, y las cesáreas al principio, como es lógico, empiezan siendo segunda ayudante, pero ya cuando llegan más o menos a tu tercer mes de rotación en paritorio, ya te empiezan a dejar hacer alguna cesárea programada. Ya cuando estás terminando tu rotación de paritorio, ya menos cesáreas especiales, que sean una cesárea por una placenta previa, una tercera cesárea en alguna paciente. Por lo general te suelen dejar hacer todas las cesáreas. Luego, respecto a la rotación de paritorio, pues durante el primer año lo que principalmente tenéis que aprender es la progresión de un parto y cómo hacer bien un parto eutóxico. Durante el primer año lo normal es hacer en torno a unos 100 partos, que más o menos con el nivel de actividad que tenemos, durante el primer año consideramos que ya sales totalmente preparado para poder realizar sin ningún problema y conocer perfectamente cómo hacer un parto eutóxico. Luego, respecto a la rotación de paritorio, pues también tenemos que destacar un poquito cómo nos manejamos con las matronas. Pues al principio vas a aprender de ellas, porque son las que van a estar, aparte por supuesto, con los 2 adjuntos que vas a estar en el paritorio, pero con quien vas a estar explorando a las pacientes, con quien vas a estar empezando a hacer los partos eutóxicos, es con las matronas. Por lo general, la relación con las matronas es bastante buena. También destacar que por año entran aproximadamente 4 residentes de matrona con las que os vais a tener que repartir los partos, pero consideramos que más o menos con el volumen que hay, pues al final, como lo he dicho, terminas haciendo muchos partos durante el primer año, pues no suele haber problema.
y luego que no todos los días de paritorio hay residente de matrona, que hay veces que todos los partos al final los terminas llevando tú. Como tengas un buen día, terminas haciendo 4, 5, 6 partos al día, si estás tú solo. Y aparte de los partos y las cesáreas, en paritorio también, cuando se programan algún bartolino o legrado, pues son cirugías que al final termina siendo del R1 y también vas a aprender a hacer ese tipo de intervenciones en el primer. Sí, por lo general los legrados y los bartolinos, el primero estás de ayudante, pero ya al segundo o tercero que veas ya los vas a empezar a hacer tú todos y es principalmente lo que vas a estar haciendo el primer año, legrados, bartolinos, partos eutóxicos y al final ya cuando lleves medio año o cuando estés terminando tu rotación de tus últimos meses de paritorio ya empezarás a hacer las cesáreas y si tienes suerte puntualmente pues ya a finales o principios de R2 ya algún instrumental habrás hecho. Luego también destacar, otra pregunta que suele ser muy común, es cuánta edad gestacional aceptan los neonatólogos para, a la hora de realizar un parto, de un ingreso en la planta de fisiopatología fetal, y es que aquí en Toledo aceptamos todo. Por lo general, aunque suele ser consensuado con los padres, se aceptan partos de incluso hasta 23 más 0 semanas, aunque no suele ser lo común. Es verdad que por encima de las 24 semanas y 0 días, todos los partos o todos los ingresos se aceptan y se considera que son viables. Luego, respecto a paritorio, yo creo que ya hemos... Sí, de un poquito eso. Hemos comentado todo. Luego también estaréis... Sí. Estaré los 2 meses en las urgencias en los que más o menos os vais a ya empezar a aprender a soltar un poquito de cara a las guardias y durante el primer año pues básicamente es aprender a manejarte un poquito en el paritorio y tener un poquito un manejo global de cara a poder ya desenvolverte solo en las guardias. Luego de R2, si quieres comentar tú que como eres R2. Bueno, pues de R2 sobre todo, pues rotamos por la consulta de fisiopatología fetal, que son 3 meses y en esa consulta, pues sobre todo, se llevan las gestantes ya en las últimas semanas del embarazo y también se llevan aquellas gestantes ya dentro de la viabilidad, pues que tienen algún factor de riesgo importante, pues para ir monitorizando el feto y ver cómo va de bienestar. Y luego, aparte también de esa consulta, es donde decidimos cuándo finalizar la gestación, según la patología materna, y donde se programan las cesáreas y se piden todas las pruebas de necesario. También rotamos otros 3 meses en consulta de alto riesgo, que va un poco ligado también, junto con fisiopatología fetal, al llevar el embarazo de las gestantes de muy alto riesgo, que en Toledo hay muchas gestantes con mucha patología, o sea que de eso vais a aprender mucho. Y luego también rotamos en ecografía, sobre todo las morfológicas de las 20 semanas y también de las de alto riesgo, que de R1 ya venimos rotando en consulta de obstetricia de las gestantes con un bajo riesgo del embarazo y al rotar estos 3 meses pues ya consolidas más tu formación en ecografía y además aprendes a realizar las morfológicas. Y luego, aparte, empiezas a meterte en el mundo de la ginecología, rotando 3 veces en la consulta, viendo un poquito las derivaciones que se hacen a ginecología general y ya pues filtramos nosotros a derivar las consultas monográficas y bueno, también nos sirve para soltarnos de cara a las urgencias porque aprendes mucha ginecología y ya en las guardias pues te ves mucho más suelta a la hora de decidir por ti mismo en pacientes ginecológicas cómo actuar, dónde derivarlas y qué tratamientos ponerlas. Yo creo sobre todo también que por cómo se estructuran nuestras guardias y demás, respecto a compañeros de otros hospitales, me da la impresión de que empezamos a manejarnos y desenvolvernos solos muy rápido. No sé si es por el volumen que tenemos, por también un poquito, que no es nada notable, pero un poquito la autoexigencia o que nuestros residentes mayores nos ponen o
el decirnos en cierto momento ya de R1, venga, ahora ya te tienes que empezar a manejar tú solo. Y considero que ya a mediados de R2, ya de cara a las guardias, ya te empiezas a manejar autónomamente de una manera muy notable. También respecto a estas rotaciones de R2 me gustaría destacar respecto a, por ejemplo, hospitales con menos volumen global de partos y también hospitales pues que en los neonatólogos no acepten hasta edades gestacionales de 28 o 32 semanas, pues por ejemplo lo dicho que en la consulta de fisiopatología fetal y en la planta de fisiopatología fetal vamos a tener ingresadas preeclampsias súper precoces que tienes que estar llevando un seguimiento súper intensivo, lo dicho, APPs de 24 semanas o de muy poquitas semanas, lo dicho, que al final terminen o también nefritis en gestantes del segundo trimestre. Y que los vas a ver desde edades gestacionales más tempranas, entonces vas a tener más volumen, vas a formarte mejor. Lo mismo con la consulta de alto riesgo al final. Es verdad que luego en porcentajes globales, es verdad que no tenemos más preeclampsias o más en porcentaje claramente que otros hospitales, no lo podemos decir así, pero sí que tenemos nosotros la sensación de que tenemos muchísima patología. Luego, al final, eso también deriva en que haya, aunque siempre tienes que intentar ser lo menos intervencionista posible, pero también terminas siendo un poquito más. Eso te va a ayudar a ti a formarte mejor, porque vas a hacer más mano. Luego, por ejemplo, también el hecho de que tengamos una consulta de fisiopatología fetal monográfica en la que solo vemos monitores y que sea una consulta con sus 25 pacientes programadas diario, a diferencia de otros hospitales que tengan menos volumen, que tengan 5, 10 pacientes al año y que se combine esa rotación, por ejemplo, junto con la urgencia, pues te hace que vayas a tener un manejo mejor sobre esa rotación, lo mismo con la consulta de alto riesgo y, por ejemplo, con la ecografía, que otros hospitales tienen que irse a rotar fuera para hacer eco 20 y nosotros ese problema no lo tenemos con los 3 meses que tienes de R2, luego el mes de R3 y luego los otros 3 meses que tienes de R4, ese problema no lo vas a tener. ¿Quieres comentar algo más de R2? En principio, nada, luego ya lo que preguntéis si tenéis alguna duda. Bueno, luego podemos seguir ya al final de R2 es cuando ya vas empezando a meterte un poquito en gine y ya te metes de lleno ya siendo R3, R4. De R3, R4 pues es cuando empiezas a entrar en quirófano. Por lo general también a finales de R2 vas yendo a la unidad de cirugía mayor ambulatoria y ya vas viendo, bueno, aparte de que has visto un montón de cirugías en el paritorio, los legrados, los bartolinos, pues ya las cirugías programadas las vas viendo a finales de R2, con las conizaciones, las histeroscopias quirúrgicas, también empiezas a hacer un poquito de mano en la laparoscopia con las salpingectomías que hacemos en la UCMA y ya entras de lleno de R3. De R3 sobre todo, bueno, voy a comentar un poquito las rotaciones, pero sobre todo me voy a centrar en el quirófano. Rotamos un mes es decisión vuestra, si queréis rotar por cirugía general o por suelo pélvico un mes, por cirugía general o por urología durante un mes. Esa es decisión del residente. Luego también tienes 1 o 2 meses de rotación por el quirófano de gine, aunque ahí ponga un mes, en principio son 2 meses. Luego por ecografía es una rotación de un mes. Por histeroscopia rotamos 2 meses, por DPC, que es la unidad de patología del tracto genital inferior, 2 meses, y luego por suelo pélvico son otros 2 meses y por la planta de gine 2 meses. Destacar que la unidad de suelo pélvico la llevamos nosotros, que no está compartida con urología, y luego queríamos hablar sobre todo del quirófano. Es verdad que como somos 3 residentes por año y también por la reducción del volumen total de quirófanos después del COVID, pues si por un lado la obstetricia es lo que consideramos en lo que vamos a salir formados, que muy bien y de cara a cuando seamos adjuntos, yo tengo plena confianza en que voy a salir totalmente formado y totalmente autónomo. La rotación de quirófano, es verdad que si pudiésemos poner una pega del servicio, sería
mínimamente lo que nos gustaría tener un poquito más de volumen, porque al final somos 3 residentes por año, en global, sobre todo el año pasado había unos 3, por lo general 4 quirófanos programados por la semana. Es verdad que algunas semanas había 3, más luego las semanas que hubiese UCMA. Este año ya se están empezando a hacer 5 quirófanos por día. Sí, este año ya se están empezando a hacer 5 quirófanos por día. Hay un día todas las semanas de UCMA y luego aparte hay un día más en el hospital de parapléjicos también de conizaciones. Entonces, más o menos ahora hay unos 7 quirófanos por semana. Y luego aparte, otra cosa que ha cambiado, que yo considero que está muy bien, es que cada día de la semana se está programando un quirófano de una monográfico, ¿no? Bueno, es la intención. Un día patología benigna, 2 días onco, un par de días suelo pélvico. Entonces, más o menos, también lo tenemos organizado de esa manera. Sí, no, sobre todo, a ver, al final yo lo que quería decir era que hemos partido de un momento, sobre todo a lo mejor compañeras de otros años que a lo mejor tenían un poquito menos de volumen, pero yo ahora mismo estoy bastante contento con sobre todo con el bagaje que llevo hasta ahora, y de cara a los próximos años y sobre todo vuestro año, que vais a ser un residente menos, yo creo que el volumen de quirófano va a ser el adecuado y el necesario de cara a que terminéis, que luego cuando terminéis también os tendréis que seguir formando. Entonces, yo creo de que si en global de la residencia tuviese que poner un punto que no fuese ideal, sería a lo mejor una pequeña pega al quirófano, pero que ahora y de cara a los próximos años va a ir en aumento y va a ir a mejor, y yo creo que vais a salir, si ahora nosotros yo creo que salimos bien formados, vosotros vais a salir mejor formados todavía. Respecto a R3, poco más de R4, bueno, ya cuando vais llegando a R3 ya empezáis, bueno, por lo general de R1 y R2 no solemos hacer rotaciones externas porque todo lo tenemos, todas las rotaciones las tenemos en el hospital. De R3 tampoco, porque todas las rotaciones igualmente son en el hospital, pero sí que es verdad que no hay problema para hacer cualquier rotación. Por ejemplo, si queréis salir a hacer suelo pélvico a donde queréis realizarlo, o una rotación de un mes por otro servicio de patología del tracto genital inferior o por histeroscopia, no habría ningún problema. Y lo mismo de R4. De R4 tenemos las rotaciones de mama en la consulta de oncología, luego otros 2 meses de nuevo en el quirófano de gine, 3 meses por la consulta de ecografía de alta resolución y 2 meses por la unidad de reproducción asistida. Quería empezar comentando de la unidad de reproducción asistida, pues que siempre lo que soléis preguntar es, ¿hacemos todas las técnicas? En el hospital hasta el año pasado se hacían todas las técnicas. Es verdad que incluso fecundación in vitro, con el cambio del hospital, el laboratorio ahora mismo no se podían hacer la fecundación in vitro. Se están haciendo en un centro externo, pero estaba por terminar la obra. La obra ya está terminando y de cara al año que viene ya es lo que nos han comentado es que ya se volverá a hacer la fecundación in vitro aquí en el hospital. Luego, bueno, mama, Toledo, la ginecología de Toledo no lleva sí. La mama, entonces aquí lo lleva cirugía general. Te dan la opción de rotar tanto con cirugía general, con el servicio de Toledo, como irte a un hospital externo que tenga la mama, que lo lleven los ginecólogos, y así la puedas ver desde nuestro punto de vista, digamos. Sí, eso es una rotación externa. No es... las compañeras de años previos y yo y una QR mía, lo que hemos hecho es irnos a rotar a Madrid los 2 meses, pero también alguna otra compañera, otro QR mío, van a hacer la rotación aquí en el hospital. Entonces, eso es a elección vuestra.
lo que prefiráis. Luego, respecto a hacer rotaciones de R4, pues lo dicho, siempre son recomendables y no os van a poner ningún problema. Si queréis hacerlo en España, mi correo se va a hacer una rotación de un mes a Estados Unidos, entonces no os van a poner problemas. Si queréis, si os pueden ayudar tanto a buscarlas como vosotras las podéis buscar, organizarlas y nunca suele haber ningún problema para que os acepten las rotaciones. Yo creo que así, de global como resumen, pues de los 4 años de la residencia, que ya os hemos hablado un poquito, vais a salir totalmente formados en obstetricia, en un conocimiento de la ginecología general y obviamente de cada una de sus subespecialidades, y luego en quirófano lo dicho. Si el año pasado había un poquito menos de volumen, ahora este año yo ya considero, yo, aunque ahora mismo no esté rotando en quirófano, siempre una vez cada semana o cada 2 semanas, al final vas a la unidad de cirugía mayor ambulatoria, que cubres un saliente, y luego más tu rotación de 2 meses de R3 más R4, al final vas a hacer mucha mano. Entonces, yo creo que, por lo general, durante estos 4 años te vas a formarte muy bien y, sobre todo, en obstetricia vas a salir sin ninguna duda y súper resolutivo, que al final, cuando llegues de adjunto a tu primera, segunda, tercera guardia, ¿qué vas a necesitar saber? Y vas a necesitar manejar la obstetricia, que es lo que te va a suponer una urgencia durante las guardias. Entonces, yo creo que en eso de global vas a salir súper bien formado, efectivamente. Así yo creo que un resumen global de los 4 años ya hemos hecho. Queríamos también hablar de las guardias. Solemos hacer por lo general 5 guardias al mes. Es verdad que varias meses al año tienes que hacer 6 guardias. Las guardias se libran, todas menos, bueno, se libran todas. Las de los sábados, ahora desde hace unos meses también se pueden librar. Lo que es verdad es que no solemos librarlas, a no ser, por ejemplo, de que hayas hecho 2 sábados seguidos, pues librar alguno, pero no las solemos librar también porque nosotros, por lo general, estamos yendo a la rotación el lunes. Son guardias que empiezan las de entre semana, desde que terminan la rotación, más o menos a las 3 de la tarde, hasta las 8 de la mañana siguiente, que luego tienes el pase de guardia, al final pues te terminas yendo a las 9 de la mañana más o menos, y luego las de los fines de semana, la del viernes saldrías el sábado a las 10 de la mañana y luego son el sábado de 10 a 10, igual que los festivos, y luego el domingo, pues lo dicho, terminas con el pase de guardia del lunes. Las guardias, por lo general, suelen ser, sobre todo, las tardes bastante activas. En la urgencia, es verdad que tenemos un volumen de urgencias en el que al final no sueles parar en toda la tarde, aparte te encargas de la urgencia, el paritorio y la planta. Entonces, estás en urgencia, luego tienes que valorar cómo evoluciona un parto, valorar, bueno, luego tienes que ir a una cesárea, siempre al final de media en las guardias solemos hacer 1 o 2 cesáreas, un parto, sueles intervenir en 2 o 3 partos de media por las guardias. Hay guardias que no hacen nada y hay guardias en las que vas a hacer 4 o 5 intervenciones en un parto, ya sea instrumentales o cesáreas. Las guardias, por lo general, últimamente, estos últimos meses, no me parece que sean horribles, pero sí que no son buenas. Yo estoy teniendo suerte, ¿no? Entonces, al final, las noches, pues, ya sabéis, esto es ginecología. Entonces, vas a estar pendiente de monitores, que hay una mujer de parto que a lo mejor solo habiendo una, pues te tienes que estar toda la noche pendiente de la señora, pero por lo general es verdad que al final siempre dan un mínimo margen de poder descansar un rato. No son son quizás de las peores guardias dentro de otras especialidades. Pero algo siempre descansas. Por lo general, sí es verdad que va a haber bastantes noches en las que no descanséis nada, pero al final, en ritmo global, esto en el día a día, luego al final en el saliente terminas descansando y no os preocupéis que eso no y se aprende mucho en las guardias. Y por supuesto, obviamente, habiendo tanto volumen, vas a aprender mucho, te vas a formar mucho y luego también
valorad que por las noches vais a estar acompañados siempre de un residente mayor cuando seáis R1 y R2, eso tenedlo en cuenta. Las guardias se hacen en parejas de 2 residentes, aunque no son parejas fijas, siempre vas cambiando con el residente con el que haces la guardia. Se hace un residente pequeño y un residente mayor, excepto a lo mejor de R2, 2, 3, 4 guardias en todo el año, que las vas a hacer solo, reforzado durante el día con un adjunto extra. Eso yo creo que es algo bastante positivo, que valoréis que estéis con un residente mayor, porque siempre va a ser una persona, va a ser un apoyo, tanto a nivel de aprender, de conocimientos, como a nivel emocional. Luego, es la persona más fácil a la que le podéis consultar cualquier duda, sobre todo cuando llegas y en realidad no sabes mucho y te da incluso vergüenza preguntar. Te van a ayudar muchísimo en eso. Entonces, eso yo lo tendría bastante en cuenta y sobre todo también de cara a la noche, que es verdad que cuando ya llevéis un tiempo, pues os intentaremos dejar un poquito solos, cuando ya llevéis medio año, ya estéis llegando a final de R1, pero que es el momento en el que os tenéis que aprender a manejar solos, pero ahí siempre vais a tener al residente mayor para consultar. Sin problema. Luego, otra cosa que soléis preguntar es si las guardias nos las pone los adjuntos, las ponemos nosotros o cómo nos manejamos. Pues bueno, las guardias nos las ponemos nosotros en función de pues, lo que nos venga mejor a cada uno. Siempre podemos hacer cambios, al final surge algún imprevisto de última hora y tenemos bastante flexibilidad con ellos. Sí que solemos llevar un contaje de los dobletes que hace cada uno de viernes, domingo. De los sábados, de los festivos de Navidad. Eso, sí, para ser un poco equitativos. Pero... Sí, de eso al final siempre hay que ser equitativos, pero es verdad que si te surge un cumpleaños, un fin de semana que quieres librarlo porque te quieres hacer un viaje o porque tienes, lo dicho, una celebración, pues siempre al final lo vas a hablar y si os organizáis bien no vais a tener problema en poder hacerlo. Y vacaciones y días libres igual, nos organizamos entre nosotros, siempre que haya la mitad de residentes en el servicio se puede coger sin problema. Luego, bueno, ya hablando un poco de días libres, si quieres comentamos de cursos. Sí, al final, sí, eran 10. Bueno, para los cursos. No, para los cursos no hay ningún problema. Si es verdad que si muchos residentes quieren ir al curso, pues al final solo se pueden ir 3 o 4 residentes al curso. Es verdad que para el nacional sí que solemos hacer una excepción, que el nacional suele ser cada 2 años y se pueden ir 5 o 6, 2 generaciones enteras, es verdad. Pero no se le va a ver ningún problema. Es verdad que el límite son, creo, 10 días al año, ¿no? Pero no se le va a ver problema. Luego, respecto a la guardia, yo creo que no nos queda mucho más. El ambiente en general, a ver, entre los residentes es buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Sí, hacemos un montón de planes, sobre todo, yo lo que recomiendo es que vengáis a vivir a Toledo porque al final... sobre todo los que serán vuestros R4, que soy yo y mis ORs, y las R3, vivimos todo menos una en Toledo y solemos hacer un montón de planes, al final es mucho más fácil. Es verdad que si estáis en Madrid no suele haber problemas para ir y volver, a hacer planes aquí. Ahora también os hablaremos un poquito de dónde vivir, pero el ambiente entre los residentes es buenísimo, yo creo que sí, ahora mismo es inmejorable. Y luego con los adjuntos también, entre los adjuntos es bastante bueno y nuestra relación con los adjuntos yo creo que es muy buena, no hay ningún problema, nos tratan muy bien. Es verdad que si no haces algo bien te dan un toque, pero es como tiene que ser, porque es cuando al final te dicen esto hazlo así, tal, de este punto así, de tal manera, es cuando tú vas a aprender de verdad cómo tienes que hacerlo, cuando se te va a quedar en la memoria que te has equivocado y cómo tienes que hacer y cómo puedes mejorar. Entonces, el ambiente yo creo que por lo general en el servicio es bastante bueno. Luego, respecto al sueldo, pues más o menos por un poquito global, por lo que
yo tengo de la sensación de lo que percibía, pues de R1 el sueldo suele ser en torno a unos 2.000, 2.200 durante R1 cada mes. Luego de R2 sube a unos 2.300, 2.400, de R3 en torno a 2.600, 2.700 y luego ya de R4 no os puedo hablar, pero será un poquito más, subirá en porcentaje, subirá respectivamente, lo que no está nada mal. Y esto es más o menos haciendo unas 5 guardias al mes. Si haces 6, pues un poquito más, y si haces 4, pues un poquito menos, pero por lo general en ginecología vas a hacer 5 guardias al mes casi siempre. Y luego respecto, ya por último comentar respecto a la ciudad, Toledo y demás, a ver, trabajando en este hospital podéis vivir en Toledo o en Madrid. Nosotros vivimos en Toledo porque yo prefería la comodidad de levantarme y llegar al hospital directamente. Yo vivo enfrente del hospital, entonces, y el barrio en el que está el nuevo hospital, que es nuevo, que llevamos aquí un año, en tema de comodidades está muy bien. Es verdad que si tenéis cualquier duda, nosotros os vamos a aconsejar antes de que lleguéis al hospital dónde vivir. También se puede vivir en Toledo, se puede vivir en el casco, aunque bueno, es un poquito, yo creo, incómodo para vivir. Muy bonito para visitar y para comer, pero para vivir, bueno, podéis vivir en zonas mejores comunicadas y así un poquito más de buen ambiente en lo que es Toledo de la ciudad. Y también podéis vivir sin problema en Madrid. Hay mucha gente incluso que es de Madrid de siempre y van y vuelven en AVE. En AVE más o menos que tardarán. Como el AVE tarda 25 minutos, pero luego entre que vas y vienes, pues al final son como 45, 50 minutos. Si vienes en coche, pues lo mismo, unos 45 minutos. Está bien comunicado, podéis venir de Madrid sin ningún problema. Y entonces, respecto a eso, si elegís Toledo ya nos iréis preguntando. Y así en global, no sé, yo creo que ya está un poquito todo. Que para cualquier duda os pongáis en contacto con el hospital o con nosotros. No sé si os dejarán nuestros correos y que os pongáis en contacto con nosotros sin ningún problema, que estamos encantados de resolver cualquier duda. Y para lo que necesitéis, incluso si tenéis dudas sobre ginecología en general y sobre la especialidad, aunque os planteéis otro hospital, que lo que necesitéis, ¿vale? Muy bien. No sé si hay alguna duda, pero vamos a ir cediendo paso. Así que muchas gracias, chicos. Y nada, gracias por venir.